El plato fuerte. Bueno, vámonos con temas que son del día y que son muy importantes para el país, temas económicos, temas de infraestructura. También ayer, como sabemos, el presidente estuvo en Nuevo León, ahí estábamos viendo unas imágenes de cómo fue recibido. ¿Y por qué estuvo en Nuevo León? Porque fue a inaugurar la primera parte de este acueducto, el Cuchillo 2, que pues se trata de abastecer a la zona metropolitana de Nuevo León, de Monterrey, y las zonas aledañas, y esto va a resolver un tema de falta de acceso al agua ahí en la zona de manera temporal. Están hablando de los próximos 6 años, ¿no? Sí. Por lo menos. Va a entregar esta obra 1,000 litros de agua por segundo, es lo que plantea López Obrador. Y sí, lo importante es también que se vaya pensando no en el corto y mediano plazo, sino a largo plazo. Dice López Obrador, hay que seguir construyendo presas, obras hidráulicas, y eso ya va a ser una tarea posterior para los que vengan, pero además esto que nos ayuda en términos de la infraestructura básica, también da empleo, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, nuestros compañeros de Informativo 14 hicieron una muy buena pieza de lo que significa este proyecto y del contexto de crisis hídrica que se vive en la región. Vamos a ver esto para luego explicar también pues el horizonte de, como ya planteabas, Jorge Armando, lo que ve el presidente en este tema en específico. Nuevo León vive la peor crisis de agua de los últimos 30 años. De los 16.500 litros por segundo que requiere un flujo regular en la zona metropolitana de Monterrey, más de 7,000 litros por segundo son aportados por las presas. Pero en los momentos más críticos del desabasto, las presas El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto registraron un almacenamiento muy bajo, incluso por debajo del 5% de su capacidad, limitando el consumo de la población hasta para poder tomar un baño en un lapso de 5 días. Así es que dijeron, pues aquí mero se trajeron el champú, hasta el estropajo, me están cargando aquí, quién sabe cuántos días tenía sin bañarse. Pero las cosas no son muy distintas desde entonces. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en este fin de semana, La Boca alcanzaba apenas los 4 millones de metros cúbicos de almacenamiento, es decir, un 11.7%, el mismo nivel crítico de la crisis de hace un año. Debido al nivel de sequía, el nivel de extracción en la presa La Boca es de 1,800 litros por segundo. Sin embargo, el reporte más reciente registró solo 500 litros en la última extracción. Ante el reclamo y la desesperación de los nuevoleoneses por el desabasto de agua constante en la entidad, el 29 de junio el gobierno federal firmó un decreto de atención a la emergencia del abasto de agua. Pero nos comprometemos a que antes de que termine este gobierno se tenga abasto de agua para 8 o 10 años hacia adelante. Además, se facultó a la Conagua para celebrar convenios con los concesionarios que garantizaran los volúmenes de agua destinados para el consumo doméstico y de público urbano. Acciones que hoy se ven reflejadas en la extracción de emergencia en la presa Cerro Prieto a La Boca. Ya no hay agua. Todo el día con el calorón no hay agua. El agua llega hasta la 1 de la madrugada. O sea, nos da agua mediodía nada más. Como se comprometió desde un inicio, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Nuevo León para inaugurar la operación del acueducto El Cuchillo 2 en su primera etapa, en la planta de bombeo, con la que se promete traer el doble de agua a la entidad. Aurora Castillejos, Canal 14. Bueno, solo vale la pena recordar que el presidente López Obrador se metió de lleno a resolver el problema. Sí. El gobernador Samuel García estaba rebasado. Incluso López Obrador provocó que la industria tuviera que entregar agua, porque los que sí tenían agua eran los empresarios, los industriales de Nuevo León, pero no la población, en un esquema que se hizo privilegiando el negocio por encima del interés público. Por eso el decreto, por eso estas negociaciones. Sí. Y ahora pues ya se logró que entre ambas administraciones se concluyera esta obra. Mitad y mitad pusieron de recursos, ¿no?
Mitad y mitad de recursos y de esfuerzos y de personal que estuvieron ahí. Y por eso destaca el presidente, esta obra se hizo en un tiempo récord y va a resolver una parte del problema, cuando menos temporalmente, pero por eso también planteaba la necesidad de ver hacia adelante desde el punto de vista de la planeación y desde el punto de vista de otras obras también. Hay una obra de la que se le preguntó al presidente desde el día de ayer, que está ahí suspendida, que la había venido empujando el gobernador Samuel García, esta de Monterrey 6, a la que se refería Miguel Arzate, y el presidente lo que dice es, esto no está cerrada esa puerta, de hecho se apoyaría, pero esa obra necesita que haya negociaciones y que haya acuerdos entre los diferentes gobiernos de los estados que rodearían la obra. Es una obra que implica que llegaría agua desde otro estado, desde Tamaulipas, y entonces pues todos tienen que estar de acuerdo. Esto es parte de lo que dijo. Va a incrementarse a 5,000 litros por segundo con este acueducto y va a ayudar mucho porque no llueve. Llevan 15 días sin lluvias. Quitamos el tapón ayer, se echaron a andar ya las plantas, pero ya esa es una opción para Monterrey, la zona conurbada, y ya cuando esté funcionando a toda su capacidad, pues ya va a haber agua para 6, 10 años hacia adelante. Sin embargo, hay que pensar en el futuro. Se están trasladando muchas empresas a Nuevo León. Mucha gente, más antes que ahora, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Veracruz, de Tamaulipas, ¿no?, llegaba a Monterrey, ha llegado a Monterrey y ahí se han quedado a vivir. Tienen que empezar ya los nuevos proyectos para abasto de agua, pensando en el mediano y en el largo plazo. No hay otro estado o no hay otros estados tan hermanados. Hubo otros temas muy importantes. Ya adelantamos algo de la deuda, el manejo responsable que ha hecho López Obrador, contrario a los pronósticos que decían un peligro para México, Chávez se va a quedar corto frente a la destrucción de López Obrador y todo esto va a generar mucha incertidumbre. Pues resulta que pues ha sido mucho más disciplinado que sus antecesores. O sea, así, para acabar pronto. Y esto está demostrado con datos duros, ¿no? O sea, con datos duros que hoy presentó muy puntualmente esta comparación entre lo que es la proyección de la deuda del próximo año, también cómo ha corrido ese tema a lo largo de la administración en comparación, tanto desde el punto de vista nominal, en porcentajes, en puntos con respecto a la administración de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. 2.4 puntos de diferencia más o menos de deuda. Estamos hablando de que eso equivale a alrededor de 700,000 millones de pesos, la diferencia de deuda que dejaron con respecto a la que se está pidiendo ahora o la que se deja. Vamos a ver parte de este contraste que hace el presidente, que es muy relevante, muy oportuno en función de lo que se ha dicho en estos días al respecto. No hay tal endeudamiento. Año con año, cuando se presenta el presupuesto, se considera un porcentaje para contratación de deuda a partir de lo que se piensa va a ingresar por recaudación y de las obras que se tienen que construir. Entonces, puede ser que haya un déficit, un faltante entre lo que ingresa y lo que se requiere para hacer las obras públicas. No podemos endeudar al país. Nosotros somos
el país posiblemente con menos deuda después de la pandemia. Nosotros vamos a quedar abajo del porcentaje de endeudamiento de Peña y de Calderón. La vamos a dejar 2, 3 puntos abajo. Además, toda esa deuda es para obras, porque antes ni siquiera se cumplía con el propósito de que la deuda pública solo puede contraerse para una obra determinada. Y eso se perdió con el tiempo. Se solicitaba la deuda y no se sabía en qué se invertía el recurso. También es muy importante que se aclare cuántos nuevos bienes le están quedando a la nación sin deuda. Vale la pena subrayar el caso de Vicente Fox. ¿Por qué no se endeudó? Porque tuvo excedentes en los precios de petróleo como nunca y estaban sacando también, sobreexplotando, ¿no? El petróleo, y entonces esos excedentes lo que hizo Vicente Fox fue dilapidarlos, los tiró a la basura porque no creó grandes obras de infraestructura. No tuvo necesidad de endeudarse precisamente por los altos precios del petróleo. No porque no haya querido, no porque no haya enriquecido a los suyos, no porque haya hecho un gobierno de vocación hacia los pobres. No. Él tuvo suficiente dinero para tirarlo. O sea, él sí administró la abundancia. Y ya después Felipe Calderón lo que hace es muy responsable, porque además ellos no tuvieron pandemias ni nada, no tuvieron crisis como la que se pasó en esta administración. Que es una cosa que destaca el presidente en estos números que se ofrecen y se ofrecen en frío el día de hoy, pues no se contempla todo el contexto que hay para poderlos interpretar. Y una de las cosas con Felipe Calderón, o sea, todavía Fox pues tuvo de qué aprovecharse y podemos entonces ver ese contexto para entender por qué no se habría endeudado. Pero luego Felipe Calderón tiene las dos condiciones, ¿no? O sea, porque por un lado tiene unos precios del petróleo que son los más altos que ha habido en la historia, dice, y los ingresos de ese momento fueron los más altos que ha habido en la historia, y sin embargo, sí se endeudó. Sí, y entre otras cosas, la administración pública gastó mucho más. Lo ha recordado López Obrador, cómo creó direcciones generales adjuntas en todas las dependencias, porque metió a muchos de sus cuates, a muchos amigos, Felipe Calderón. O sea, sí estaban gastando a manos llenas. Y en efecto, ahora lo que observamos es un manejo mucho más responsable en términos nominales y en términos del PIB. El PIB es lo que creamos de riqueza. Y en ese sentido, pues mucho menos frente a Felipe Calderón y menos que Peña Nieto. Así que, pues dando lecciones de un modelo distinto, un modelo humanista, siempre diciendo, nos ha alcanzado frente a los que decían, incluso algunos proyectistas de la 4T, no va a alcanzar, pues ha alcanzado. De acuerdo al PIB, el producto es la riqueza que tiene México. Lo que se considera, este es el PIB de México. Aquí se ve la caída. Esto tiene que ver con la pandemia. Teníamos un PIB de 24.200.000.000.000. En el 19 subió a 25 billones, pero en el 20 cayó a 24.1. Ya 21, 22, ya está creciendo. 29 de agosto, sí, que es el último, 32 billones de PIB, porque hay crecimiento, tenemos una tasa de crecimiento, llevamos 3 años con más del 3% anual. En relación al PIB, el incremento de deuda en esta administración es de 5 puntos. Y en la administración de Peña, 7.8 por ahí, administración de Felipe Calderón, 8 puntos. Entonces, pues por eso ahí decimos que la diferencia es de 2.4, ¿no? Más o menos. Así es. Incluso pidió que se sacara el promedio ahí
en tiempo real, ¿no? Ahí está, esto es importante, el incremento en puntos, menos 1% en el caso de Fox, que se dedicó a tirar el dinero del producto de la venta del petróleo, 7.4 de puntos con Felipe Calderón de deuda que se incrementa, 8 puntos con Peña Nieto y con López Obrador 5.3. Sí, y este incremento nominal, que de nuevo cuando vemos el caso de Vicente Fox es menor, ya habíamos hablado de este contexto, pero luego con Felipe Calderón se dispara en 88%, con Enrique Peña Nieto en 79% y ahora estaría en 59%. Y otra cosa que menciona el presidente que también como que deja de tarea es vayan a ver cómo están los endeudamientos de otros países para que también podamos tener un referente contextual sobre lo que es el endeudamiento en este momento en México, ¿no? Porque también algunos le planteaban, era el escenario perfecto para endeudar al país. Le decían, aprovecha esto para meter deuda, dejas una bomba de tiempo a quien llegue, eso no importa, eso no interesa, pero lo importante es gastar a manos llenas y además se habían acostumbrado a ser intermediarios muchos de grandes contratos, no tenía sentido, ¿no? Incluso la pandemia mucho más leve que se pasó en los tiempos de Felipe Calderón fue un pretexto, y lo comentó López-Gatell, para que incluso funcionarios de salud pues armaran ahí empresas que daban pues todo tipo de insumos, ¿no? Incluyendo los cubrebocas, o sea, eran grandes pretextos para endeudar más al país y para enriquecerse por parte de unos cuantos. No cayó en la tentación López Obrador a hacer eso, ¿eh? No, y por cierto, esto que dices de las justificaciones de los endeudamientos, muy acompañado por un discurso en medios de comunicación corporativos, ¿no? Que llama la atención porque esta frase de la bomba de tiempo jamás la habíamos oído escuchar en otros momentos cuando veíamos las circunstancias en números de lo que ahorita ya hemos descrito, y sin embargo ahorita está a todo lo que da. Ese argumento como que supuestamente esta administración está dejando esa bomba de tiempo, cuando lo que vemos es una distancia en términos reales de lo que está sucediendo en comparación con otras administraciones. La inversión pública está ahora en infraestructura, como el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, y por eso dice el observador, no hay que dejar de pedalear, de estimular a la economía a partir del dinero público, que es de todos, pero es muy diferente utilizarlo como palanca de desarrollo a que lo utilices como palanca de enriquecimiento ilícito de unos cuantos, ¿no? De enriquecimiento ilícito y también clientelar y electorero, que también ese halo le han querido dar en este momento, porque es infraestructura y también son los programas sociales, pero hay que recordar aquí que los programas sociales están planteados y están operados en este momento como derechos reconocidos constitucionalmente, que no es lo mismo que ir a soltar billetes por todos lados para comprar el voto en una elección. Como me acordé de las pelotas de Sandra Cuevas que aventaba, ¿no? Con billetes de 500 pesos, ya de plano, ¿no? Diciendo, quiéranme, ¿no? De esa manera. Bueno, vamos a escuchar parte de esto. Hay que seguir construyendo trenes de pasajeros y hay que seguir rehabilitando las refinerías, perforando pozos, seguir perforando pozos para que no nos falte el petróleo, la materia prima, y hay que construir plantas solares en el norte. Si ya se tiene el proyecto de la planta solar de Peñasco, es replicar el proyecto a otros sitios de Sonora donde hay sol. Se están rehabilitando 20 hidroeléctricas. En el caso de las carreteras, vamos a terminar la carretera de este año, de Oaxaca a Puerto Escondido. ¿Cuál va a quedar pendiente? La de Oaxaca a Tuxtepec. Hablemos de los ferrocarriles, trenes de pasajeros. Entonces hay proyectos